Bene, diamo inizio Muy bien, damos inicio a este seminario organizado por el Máster Internacional en Tecnología Alimentaria, colaboración entre la Universidad de Parma y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Esta vez está dirigida a un tema hoy muy vigente y de gran interés, y que es justamente el de la economía circular, y en particular el título de este seminario es Biometano de los efluentes zootécnicos y subproductos para favorecer la circularidad del sistema agroalimentario. El relator es el doctor Mirko Garuti, que es investigador en el Centro de Producción Animales que tiene sede en la ciudad de Reggio Emilia, en Italia. Es un centro particularmente atento a, a los estudios ligados al sector primario, y hoy nos va a introducir sobre este tema de la producción de metano y ligado tanto a los efluentes zootécnicos, pero sobre todo a los residuos de las producciones industriales. Entonces, en realidad, el tema es de gran actualidad y de gran interés. Dejo inmediatamente la palabra al doctor Garuti, que nos va a ilustrar el tema. Bien, un saludo a todos. Agradezco mucho al profesor Bonazzi y a la organización del seminario por haberme invitado y por la posibilidad que me dan de poder hablar de este importante tema que son las energías renovables, sobre todo en un momento como este. Les voy a compartir la presentación que preparé. Un segundo, por favor. Bueno, una introducción voy a hacer sobre el lugar donde yo llevo adelante mis actividades, que es el CRPA, Centro de Investigación de Producciones Animales, con centro en Reggio Emilia, Italia. Es un centro de investigación que da desde hace más de 40 años, es un punto de referencia para las que son las investigaciones aplicadas en el sector agrícola, a 360 grados. En efecto, dentro de nuestro instituto tenemos diferentes especializaciones, entre las cuales mecanización agrícola y economía agraria, producción de animales propiamente dichas, el Departamento de Energía y Ambiente, donde llevo adelante mis actividades, y también tenemos un grupo de personas que se ocupan de la repartición de los resultados de nuestros proyectos de investigación, cómo compartirlos sobre artículos científicos, artículos técnicos y divulgativos. Y además tenemos un laboratorio especializado justamente en el sector del biogás, que nos permitió en estos años implementar mucho nuestros conocimientos y dar una contribución a todo el sector. Yo tengo un título en biotecnologías industriales y un máster en bioeconomía, y desde hace más de 10 años llevo adelante este trabajo, que es un poco que está en la mitad entre la investigación y la consultoría en empresa, y toda mi actividad se lleva a cabo alrededor de lo que es un poco el mejoramiento y la optimización de la producción del biogás a través de un proceso biológico. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de comprender cómo es que esta producción de biogás, a través de lo que se define un proceso de gestión anaeróbica, puede permitir de llevar mejorías, traer mejorías desde un punto de vista ambiental, social y también económico. El
el último reporte del IPCC identificó cuáles son los sectores económicos que mayormente pueden determinar emisiones de gases invernadero a la atmósfera a nivel global. Es decir, más allá de los números que se muestran en este esquema, la información principal que nos tiene que interesar está dada por el hecho de que el sector definido agrícola, forestal, deforestación, digamos, y la utilización del suelo determina aproximadamente el 24% de las emisiones de gas invernadero a nivel global. El otro sector que influye mayormente, con aproximadamente el 25%, es el denominado sector definido de la energía. Y si nosotros unimos estos dos aspectos, podemos comprender bien cómo haya amplios espacios de mejoría. Y es por este motivo que el sector agrícola se puede plantear como, o plantarse como un sector que puede haber contribuido a este problema de las emisiones de los gases invernaderos a la atmósfera, como también un sector que promueve una solución, es decir, un recurso. ¿De qué manera se puede llegar a esto? De alguna manera poniendo en acción escenarios de compensación, o sea, escenarios por los cuales se detiene o se, digamos, la emisión global y los gases a efecto invernadero se las definan como bioenergy and carbon capture storage. Es decir, esto significa que se promueve la producción de energías renovables y al mismo tiempo se promueve también el estoqueo del carbono en el suelo. Es decir, el carbono que representa ese átomo que forma parte de la CO2 o de las emisiones de metano, de gas metano a la atmósfera, ya no van a ir a la atmósfera, sino que serán estoqueadas establemente en el suelo para darles fertilidad. Este es el concepto que está a la base y a largo plazo, con el cual el sector agrícola quiere también promover un beneficio ambiental. En este sentido, la digestión anaeróbica, que es justamente ese proceso natural que produce biogás, es una tecnología doblemente, digamos, ganadora. ¿Por qué? Porque por una parte apunta a reducir las emisiones de gas invernadero en el sector agrícola y por otra parte produce energía renovable. El, el carbono es entonces tomado y puesto, se lo estabiliza y se lo pone en el suelo para dar fertilidad al terreno a través de la utilización como fertilizante natural del efluente del proceso que se llama digestato. Existen escenarios hechos en Europa, pero que también pueden conceptualmente ser ampliados también a otras zonas del mundo para comprender cómo se va a mover el escenario energético en los próximos 30 años. El objetivo permanece siempre el de reducir lo más posible la dependencia de los combustibles fósiles y promover las energías renovables. El primer paso de este recorrido que Europa ya comenzó es el que va del 2020 al 2030, es decir, en los próximos 10 años. Este gráfico, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra, por una parte, de un lado, la necesidad energética que viene del gas, digamos, que proviene de gas. Es decir, la necesidad energética en este caso se lo mide con una unidad de medida que se llama termowatt año, que esta necesidad energética por parte de Europa está dada principalmente por gas natural, por la mayor parte importado, y lo que es definido hidrógeno gris. Entonces, hidrógeno producido por fuentes fósiles. ¿Qué va a pasar? Por lo menos estas son las previsiones para los próximos 10 años. ¿Cuáles son estas previsiones? Ante todo, se va a apuntar a una reducción de la utilización de gas natural. Esta reducción
será acompañada por un mejoramiento de la eficiencia energética de los sistemas industriales y al mismo tiempo también por una utilización mayor de la energía eléctrica antes que del gas natural, energía eléctrica producida por fuentes renovables. Paralelamente, ¿qué es lo que nos esperamos? Que en los próximos 10 años una cuota de gas natural sea reemplazada por lo que es definido biometano, que no es otra cosa que la misma molécula desde un punto de vista químico, pero no es de origen fósil, sino que es de origen renovable. Entonces, en este primer paso de desarrollo, se prevé que finalizados estos 10 años, o sea, al 2030, aproximadamente el 10% de la necesidad de gas de Europa va a ser satisfecha por biometano de origen renovable. Entre el 2030 y el 2040, esperamos una ulterior mejoría, digamos. El biometano va a continuar creciendo en términos de volumen de biometano producido anualmente y paralelamente se delinearán otras dos fuentes energéticas o vectores energéticos de gran importancia, que son el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. ¿Qué diferencia hay entre estas dos tipologías de hidrógeno? El hidrógeno azul no es otra cosa que el hidrógeno siempre producido por fuentes fósiles, pero con sistemas tecnológicos que van a permitir de reducir las emisiones de gas invernadero al mínimo. Entonces se trata de una mejoría tecnológica en la producción del hidrógeno. En cambio, el hidrógeno verde es un hidrógeno que se obtiene totalmente de fuentes renovables y en consecuencia puede compensar estos escenarios de estas emisiones, estos escenarios de emisiones de gas invernadero. Lo que se espera, lo que esperamos terminados estos 20 años, a fines del 2040, es que el 35-45% del gas que Europa tendrá que consumir sea de fuentes renovables. El último paso de desarrollo prevé una continua crecimiento del biometano, una intensificación en el crecimiento de producción de hidrógeno de origen verde y una vez finalizados esos 30 años, nos esperamos que Europa pueda ser un continente en el cual donde aproximadamente el 80% del consumo total de gas que utiliza venga de fuentes renovables. Es decir, fuentes renovables dadas por metano, biometano e hidrógeno. Entonces, veamos un poco más en lo específico, refiriéndonos al tema que queremos tratar hoy, que es el de la producción de biometano a través de la digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica, en efecto, es un proceso natural que existe en la naturaleza y el hombre, ¿qué es lo que logró hacer? Logró comprender cómo funciona y a optimizarlo a través del proceso biotecnológico en fermentadores. Es un ejemplo de economía circular. Este esquema lo muestra muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque todo arranca de la utilización de biomasas de descarte. Estas biomasas de descarte pueden ser efluentes, o sea, pueden ser originados del sector de la cría de ganado, o pueden ser subproductos vegetales o de la agroindustria, pueden ser también desechos, entonces también el alimento que las personas no logran comer y en cambio, en vez de ser manejado con tecnologías no apropiadas, puede ser en cambio valorizado dentro de un digestor anaeróbico para la producción de biogás. Entonces, todas estas biomasas pueden ser puestas allí adentro a lo que llamamos digestor anaeróbico o planta de biogás.
¿qué produce esta planta de biogás? Produce dos cosas. La primera es el biogás, o sea, una mezcla de metano, o sea, de CH4 como molécula y de anhídrido carbónico, CO2 como molécula. Este biogás puede ser utilizado en dos maneras diferentes. El más sencillo es el de utilizarlo dentro de cogeneradores. Entonces, unidades que en contemporánea producen tanto energía eléctrica de tipo renovable como calor. La alternativa es la de utilizar este biogás dentro de unidades tecnológicas denominadas upgrading, que permiten la separación de la molécula de anhídrido carbónico de lo que es el metano propiamente dicho. El metano o biometano que deriva de esta separación puede ser emitido en la red del gas natural y puede ser utilizado, por lo tanto, para la producción de electricidad, de calor, o bien puede ser un biocombustible para la autotracción. Es decir, puede ser utilizado tanto en los medios pesados como en los camiones, como en los automóviles de los ciudadanos. El segundo producto de este sistema, que es la digestión anaeróbico, se llama digestato y es el material que sale de la planta de biogás. El digestato es, en efecto, un líquido que tiene propiedades fertilizantes muy interesantes para el terreno, porque logra brindar a los terrenos, a las tierras, nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos, y también una cuota de carbono que es estoqueada en el suelo en forma estable y permite de retener, digamos, la fertilidad en el terreno. Sobre este mismo terreno pueden ser cultivadas, a su vez, biomasas también vegetales que pueden ser reutilizadas directamente o indirectamente en el ciclo productivo. Este es otro esquema de cómo puede ser interpretado una planta de biogás. Es un esquema más genérico, deriva del estudio de la Ellen MacArthur Foundation, que es líder en el estudio de la economía circular y de las soluciones para mejorar la economía circular. En este esquema, ¿qué es lo que vemos? Vemos que en general, como concepto, todas las materias deben de alguna manera estar sujetas a una recuperación que prevé la extracción de componentes biológicos o moléculas que pueden ser utilizadas en diferentes sectores y después de esta extracción tienen que ulteriormente ser valorizadas justamente con tecnologías como la digestión anaeróbico o el compostaje, para producir energía renovable. Lo que los residuos de estos sistemas tienen que entrar en estos círculos de materias y energía con la finalidad de producir menos desechos posibles. Por lo tanto, en la parte derecha, ustedes ven los que son los objetivos para promover la economía circular en los diferentes sectores, también en el sector agrícola. Ante todo, hay que respetar los que son los conceptos de la jerarquía de los desechos. O sea, antes de producir un desecho, hay que tratar de utilizar lo más posible la materia y la energía. No todas las biomasas pueden ser utilizadas en forma indiscriminada para producir biogás. Hay criterios de sustentabilidad de que la Unión Europea ya definió. No debe haber competencias o con la materia alimentaria humana o técnica para producir energía renovable. Tiene que haber significativas reducciones de los gases invernadero en estos sistemas y no debe haber repercusiones negativas en el ecosistema y en la biodiversidad. Pero digamos que la digestión anaeróbica, si se la hace de la manera correcta,
promueve, en cambio, aspectos positivos sobre la biodiversidad. Y finalmente, no debe haber una gran requerimiento de suelo para la energía renovable. Entonces, con estos conceptos, nosotros en Italia y también en realidad en Europa estamos tratando de promover lo que es las que son las buenas normas para la producción de energía renovable. Entonces, vamos un poco más a lo específico para poder comprender cuáles son estas biomasas que podemos utilizar para producir biogás. Estas biomasas banalmente derivan también de los criaderos. Entonces, son todos los efluentes de los criaderos, es decir, el estiércol y todos los desechos de criaderos de porcinos, de pollos, de búfalas, bovinos, y obviamente es importante que estos líquidos refluos sean recogidos y vayan dentro del digestor. En el caso en el cual esto no se hiciera, está la posibilidad de que estos líquidos servidos pongan, emitan metano y por lo tanto produzcan emisiones de gas invernadero. Es ventajoso en consecuencia desde el punto de vista ambiental buscar de unir todos estos efluentes dentro de un digestor anaeróbico, porque de esta manera se evitan emisiones de metano a la atmósfera y se produce energía renovable. Una segunda biomasa que es muy útil para la producción de biogás está dada por todos los descartes de frutas y de verduras que no son utilizados. Pueden ser descartes originados en campo o pueden ser descartes, desechos que se originan en las empresas de transformación de las verduras y de la fruta. Obviamente se trata de productos mucha facilidad de fermentación que necesitan ser enviados al digestor anaeróbico lo antes posible. Esto permite también evitar de tener olores alrededor de las empresas de transformación de las verduras, de transformación de las hortalizas, y permite producir energía renovable de una biomasa que de otra manera no sería utilizada. Del sector agrícola derivan también otras biomasas que son particularmente útiles para la producción de biogás. Se trata de las que se definen como si fuesen pajas de trigo o de arroz o de cebada, o estoqueos o stocchi, que es la parte que queda en el terreno después de haber cosechado un vegetal, como puede ser el maíz o puede ser el trigo, para la alimentación humana. Entonces, desde este punto de vista, la planta es cosechada para la alimentación humana o animal y lo que queda en campo es, en cambio, utilizado para la producción de biogás. Es importante recordar que el carbono presente en estas biomasas residuales es parcialmente convertido en biogás, y la cuota que en cambio está más ligada a la lignina queda en el digestato y es utilizado como fertilizante en campo. Merecen luego ser recordadas las que son los segundos cultivos recordados, ¿no es cierto? Cultivos vegetales, se trata de eso, de tipo lineocelulósico, es decir, que presentan características no totalmente aptas e idóneas a la alimentación humana o animal, o bien pueden presentarlo, pero no resultan estar en competencia con la cadena alimentaria y por lo tanto pueden ser utilizadas para la alimentación a los digestores. ¿Por qué se utilizan? Porque para optimizar la práctica agronómica, para producir más energía y justamente para mejorar la extracción cultural en los terrenos. De este mix de biomasas
se pueden introducir en el digestor anaeróbico, salen justamente dos productos que son el biogás, que es utilizado para producir energía eléctrica, biocombustibles o calor, y sale también el digestato, que es utilizado como fertilizante. Lo que se quiere promover es un pasaje de una agricultura de tipo tradicional a una agricultura de tipo innovativo. La agricultura de tipo tradicional, por lo menos la que es típica del territorio italiano, pero también europeo, ¿qué prevé? Prevé que sobre el terreno se cultive un cultivo que es denominado cultivo principal. Este cultivo principal sirve para la alimentación de las personas y para la alimentación de los criaderos. Del criadero se originan los productos para las personas y se originan también efluentes que eran utilizados directamente en campo, sobre el campo, para la fertilización de los cultivos. En agregado a esto, también se utilizan fertilizantes químicos en cuanto estas líquidos, digamos, refluos, no son suficientes para garantizar la necesidad de fertilizantes para las plantas. Estos efluentes son después utilizados según o podían ser utilizados con tecnologías de expansión que provocaban emisiones de amoníaco y de gas metano en la atmósfera. Lo que se puede promover es el pasaje de este tipo de pasaje de una agricultura tradicional a una agricultura de innovación. ¿Qué es lo que prevé esta agricultura innovativa? Prevé la instalación y la realización de una planta de digestión anaeróbica para la producción de biogás dentro de la empresa agrícola. Esto que puede conllevar, ante todo, que los desechos del criadero no sean utilizados directamente en campo, sino que sean puestos dentro del digestor anaeróbico. De esta manera se puede comenzar a producir energía. El cultivo principal permanece, sigue siendo esa, digamos. Tan es así que el cultivo principal de la empresa agrícola sigue siendo utilizado para la alimentación animal o bien del È che oltre a questi es que además de estos efluentes dentro del digestor, pueden utilizarse también subproductos que permiten de obtener, digamos, un digestato de la planta de biogás que está en condiciones de fertilizar mayormente el terreno. Sobre este terreno, en el mismo año, es posible cultivar un segundo cultivo. Ese segundo cultivo puede ser utilizado para la alimentación del digestor anaeróbico y, en consecuencia, producir mayormente energía renovable. En este esquema, por lo tanto, me interesa realmente remarcar dos conceptos. No hay competencia con la cadena alimentaria y no hay un consumo de suelo agregado para la producción de energía renovable. ¿Cómo es utilizado en una agricultura innovativa el digestato? Es decir, que es el producto que sale del digestor anaeróbico. Es utilizado con sistemas de enterramiento de este líquido, se lo entierra en el terreno con la finalidad de evitar emisiones de amoníaco y de gas metano a la atmósfera. Este sistema está ligado además con un sensor GPS satelital, de modo tal de dosificar la cantidad de este fertilizante natural sobre la base de la necesidad específica de ese terreno y sobre la base de la necesidad específica del cultivo que se quiere sembrar en ese terreno.
Estos conceptos han sido sintetizados y explicados muy bien por un proyecto promovido por el consorcio italiano Biogas que se llama Farming for Future, que es posible, Farming for Future, se puede visitar estas 10 acciones que fueron definidas para el pasaje de una agricultura tradicional a una agricultura innovativa. El listado, voy a nombrarlas brevemente. Esta no es otra cosa que la empresa agrícola que vimos antes, simplemente con un esquema diferente. La primera acción prevé la promoción de la energía renovable en la agricultura. Por lo tanto, reemplazar los que son los combustibles fósiles utilizando energías renovables que en efecto está dada por el biogás y presente en la planta de digestión anaeróbica. La segunda acción es la de promover la industria 4.0, es decir, esto significa utilizar tecnologías basadas sobre el GPS que permitan la comunicación entre los varios sensores que están presentes en la empresa. Se apunta al bienestar animal, por lo tanto, a tener un criadero en el cual se le da relieve e importancia tanto al bienestar de la manada como a evitar emisiones de gas a efecto invernadero a la atmósfera. Se quiere promover también la fertilización orgánica, entonces utilizar el digestato que proviene de la planta de biogás para hacer regresar al suelo los nutrientes y el carbono necesarios a una fertilización optimal. Se quieren llevar adelante procesos de agricultura altamente innovativa. Esto significa poder usufruir de tecnologías avanzadas para la expansión del digestato. Se quiere también, como decía antes, continuar mejorando siempre en el sector del bienestar animal y continuar también con la estructura, mejorar la estructura de los establos utilizando paneles fotovoltaicos. Se quiere incrementar la fertilidad del suelo utilizando cada vez menos recursos, en particular de fuentes fósiles, esto para tratar de maximizar la producción y aumentar también las áreas de bosque presentes en la empresa agrícola. Todas estas técnicas promueven el estoqueo del anhídrido carbónico en el suelo, es decir, promueven lo que antes llamábamos reducir y compensar los cambios climáticos a nivel empresarial en un primer momento y global en un segundo momento. Luego hay otras acciones que miran realmente hacia el futuro, que son las de utilizar biomateriales, es decir, materiales producidos por fuentes renovables y dar espacio a los que son los gases renovables, es decir, biometano, pero en el futuro también el hidrógeno. Si vamos a entramos un poco más al detalle técnico de cómo se realiza un digestor anaeróbico, nosotros nos tenemos que imaginar que es un gran tanque que puede tener un volumen variable, obviamente, de 1500 a 2000 metros cúbicos, y dentro de este fermentador la temperatura es de aproximadamente 38 o 42 grados, pero también puede ser superior, y dentro de este fermentador viven los microorganismos que comen las biomasas que son cargadas cada día dentro de la planta. Dentro una planta de biogás está formado por 1, 2, 3, 4, 5 de estos fermentadores. Entonces dentro encontramos sistemas de mezclado, de modo que el líquido
pueda ser homogeneizado y un sistema de calefacción con la finalidad de mantener la temperatura siempre constante para estas bacterias. Entonces, por una parte de este fermentador, la biomasa entra, el biogás se produce y se acumula en esta zona que es llamado espacio de cabeza. Una vez que está acumulado aquí, puede ser utilizado tanto como biometano como biogás para quemar, para obtener calor o electricidad. Y finalmente, el digestato que sale de esta planta es utilizado como fertilizante. Dentro de este fermentador existen mecanismos que deben ser comprendidos. Una de mis actividades es justamente comprender lo que está sucediendo a los microorganismos que están dentro del fermentador. Es muy importante esto porque va a permitir tener cada día la producción máxima de biogás que nos esperamos de las biomasas utilizadas. Obviamente, tener la máxima producción de biogás dependerá de diferentes factores. Algunos de estos factores serán de tipo tecnológico y en consecuencia son la tipología de mezcla, la geometría del fermentador y por lo tanto todas esas soluciones que habrán aportado a la instalación técnica de la planta de biogás. Hay otros factores que se refieren en cambio más a la gestión del proceso y algunos ejemplos son, por ejemplo, la temperatura o el tiempo dentro del cual quedan las biomasas, el tiempo dentro del digestor. Las biomasas tienen que quedar dentro del digestor por un tiempo promedio de por lo menos 40-50 días. Y finalmente hay factores de tipo microbiológico por los cuales se vuelve optimal la producción de biogás. En el caso en el cual algunos de estos mecanismos caigan, digamos, y haya algún problema de tipo biológico, también la producción de biogás es comprometida. Para darles un ejemplo introductivo sobre lo que es la microbiología dentro del digestor anaeróbico, ustedes tienen que imaginarse que pueden haber tantos microorganismos que trabajan juntos para llegar a la producción de metano, pero si algo en este recorrido encuentra un obstáculo, estas familias bacterianas son frenadas, ralentizadas y en consecuencia también la producción de biogás que estaría, una vez finalizado este recorrido, resentiría de esto en forma considerable. Avanzando un poco más a lo específico de lo que es el proceso microbiológico para la producción de biogás, nosotros nos tenemos que imaginar que una biomasa es puesta dentro del digestor y desde ese momento arranca su degradación en un ambiente que está sin oxígeno, justamente porque se llama digestión anaeróbica. Entonces la biomasa entra en el digestor y algunos microorganismos que son definidos hidrolíticos cortan esta biomasa y la hidrolizan en las macromoléculas más importantes, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. De aquí otro grupo de microorganismos que definen lo que es la segunda fase de la digestión anaeróbica que dicta acidogénesis, comienzan a degradar los carbohidratos en polisacáridos, monosacáridos, los lípidos en ácidos grasos de larga cadena y las proteínas en aminoácidos. Desde este momento en adelante comienzan a ser producidos los que son los ácidos grasos volátiles, es decir, son ácidos grasos con una cadena de carbono que va de 2 a 7 átomos.
En la tercera fase de la digestión anaeróbica, que se llama acetogénesis, todos estos ácidos grasos volátiles son convertidos en ácido acético. El ácido acético y se convierte en ácido acético y se produce también una gran cantidad de anhídrido carbónico y en menor parte también de hidrógeno. ¿Qué es lo que es importante? Es importante recordar que la pieza principal para la producción de metano está dado tanto por el ácido acético como por el anhídrido carbónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la última fase microbiológica, que se llama metanogénesis, hay dos grandes familias de microorganismos que en este caso son denominados arquea, ácidos arquea hidrógeno trophi, pero más allá de los nombres, ¿qué es lo que hacen? Toman el ácido acético y lo convierten en metano y anhídrido carbónico, y el otro grupo de microorganismos, en cambio, utilizan el anhídrido carbónico y el hidrógeno para producir gas metano. Entonces, más allá del detalle biológico y bioquímico para llegar al biogás, el concepto de esta parte del seminario, ¿cuál es? Es que todos estos microorganismos tienen un equilibrio. Si este equilibrio se interrumpe, no se llega al final del recorrido. Y en consecuencia, el trabajo que yo también hago, ¿cuál es? Es el de optimizar la salud y el estado de vida de estos microorganismos. ¿De qué modo? Balanceando la receta de la planta de biogás y analizando lo que son los factores limitantes para este proceso, de modo de poder encontrar soluciones. Entonces tenemos un laboratorio especializado para el uso, para el estudio del proceso de digestión anaeróbica. ¿Por qué? Porque obviamente no es simple comprender cuánto biogás se produce cada biomasa. Y por este motivo que hemos realizado un sistema tal por el cual en el laboratorio es posible comprender de cada biomasa cuánto metano va a producir. Este test, que se llama test BMP, Biochemical Potential Test, nos permite a nosotros, pero también al dueño de la planta de biogás, pero también a cualquier empresa que quiere comprender el valor de su biomasa, de llegar a definir lo que es un proyecto, un business plan. Les voy a dar otros ejemplos de biomasas que se utilizan. Aquí se habla siempre de efluentes de criaderos, es decir, estiércol y aguas hervidas. Aquí algunas características. Esta ST sería por el contenido de sustancia seca o sólidos totales, mientras que este es el valor de metano que se produce de cada biomasa en particular. Hay mucha variabilidad. Y es por este motivo que es importante, antes de arrancar con un proyecto para la realización de una planta de biogás, caracterizar de la mejor manera posible las biomasas disponibles. Otros ejemplos de biomasas típicas que tenemos en nuestro territorio para la producción de biogás, todos los subproductos vegetales, pueden ser papas, zanahorias, las verduras que no se utilizan, todo lo que se define en el sur de Italia, el empaste de cítricos, es decir, todos los residuos de la transformación de los cítricos en jugos de naranja, por ejemplo, y en consecuencia la cáscara y toda la parte no comestible. Y además están los residuos agrícolas, que son justamente todos los, digamos, los restos de las cosechas. Aquí les he dejado un poco de caracterización de los subproductos vegetales que hemos analizado en nuestro laboratorio, que constituye uno de los archivos más específicos también a nivel nacional de estos subproductos. En este gráfico hay dos números principales. El que está indicado en verde
representa el porcentaje repartido de celulosa y hemicelulosa y lignina, y mientras que el circulito amarillo representa, en cambio, el valor de producción de metano para esa determinada biomasa. Entonces, los subproductos de origen vegetal son muy diferentes entre sí. Tienen también, tienen producción de metano también con una variabilidad muy alta, pero lo lindo de este digestor anaeróbico es que si oportunamente están bien mezclados, estos subproductos pueden conllevar a una producción de biogás constante cada día. En efecto, es lo que se quiere alcanzar con un proyecto para la construcción de una planta de biogás. Les voy a dar un ejemplo práctico de por qué es importante que una planta de biogás pueda asociarse también o tenga la posibilidad también de utilizar subproductos de origen vegetal. Porque les voy a dar el ejemplo de los subproductos que derivan de la industria de elaboración de los tomates. Los tomates son cosechados en campo y hay una primera selección. Ya en campo se pueden producir descartes vegetales que podrían quedar en campo o también podrían ser tomados y llevados a la planta de biogás para producir energías renovables. De la recolección en campo están el transporte, está el estoqueo en el sitio de elaboración, está la selección por tamaño y calidad de este tomate, puede haber también lavados. Entonces, todo lo que deriva de esta parte de selección y de alejamiento de lo que son los tomates no aptos al consumo humano, pueden ser tomados y llevados a la planta de biogás para producir energía renovable. El tomate puede ser transformado y se obtiene el producto terminado que es transportado y enviado al sector del food para la alimentación humana. Todo lo que no es enviado al sector food resulta ser un descarte de transformación y elaboración del vegetal, del tomate. ¿Qué es lo que se puede hacer con este descarte? Por una parte, se puede probar extraer ulteriores compuestos a valor agregado. De este segundo paso de extracción, los residuos, la parte fibrosa, puede ser utilizada para la producción de metano como fuente renovable. Por otra parte, existe la posibilidad de que estos descartes vegetales puedan ser empleados para la zootecnia. Las cáscaras de tomate pueden ser utilizadas para la alimentación de los bovinos, pero no está dicho que estos descartes puedan entrar siempre en la utilización zootécnica. Por lo tanto, en el momento en los que no pueden ser reutilizados en la alimentación animal de la zootecnia, es correcto y es también ventajoso que puedan ser enviados a la planta de biogás para producir energía renovable. Voy a darles otro ejemplo. Este es un ejemplo que tiene que ver con una planta de biogás asociada a un criadero de porcinos. El problema del criador era que tenía un costo demasiado elevado del gasoil para el calentamiento de los establos. Entonces, en consecuencia, instaló una planta de biogás que ya desde hace más de 10 años está trabajando, y en esta planta de biogás, el biogás es utilizado por este cogenerador para producir energía eléctrica y calor. La energía eléctrica es vendida a la red eléctrica nacional, mientras que el calor que se origina como flujo secundario de este sistema, en parte es utilizado para el calentamiento de la planta de biogás, pero todo lo que permanece, y que es mucho, es utilizado y recuperado para el calentamiento del criadero de porcinos.
De este modo, el dato más importante que les quiero mostrar con esto es que cada año este criador logra ahorrar entre los 17 y los 20.000 litros de gasoil de origen fósil que en cambio tenía que utilizar para el calentamiento y el mantenimiento de las temperaturas dentro del criadero de porcinos. Otro ejemplo que estamos llevando adelante con un proyecto de biogás, aquí tengo el sitio web, podemos mirar también los detalles, es la introducción de actividades agrícolas innovativas. Innovativas y alternativas, de modo que una empresa agrícola pueda, con el seguir de los años, diversificarse y diversificar también la fuente de rédito. En este sistema, la empresa agrícola recepciona artículos de origen alimentaria que son utilizados en las plantas de biogás para producir energía y calor. En realidad nos estamos acercando a la posibilidad de instalar criaderos de insectos, de mosca soldato, de modo de llegar a tener larvas. Estas larvas de insectos son ricas en proteínas y grasas que pueden ser extraídos y pueden ser luego vendidos a empresas que comercializan piensos. La normativa en Europa en este momento se está evolucionando mucho para dar la posibilidad de utilizar también los insectos en algunos ámbitos de la zootecnia. ¿Por qué esta sinergia entre la planta de biogás y la cría de insectos? Justamente porque existen infraestructuras presentes, la misma infraestructura que recepciona los subproductos de origen vegetal puede ser compartida también por la cría de insectos. En segundo lugar, porque la energía renovable y el calor renovable producidas por la digestión anaeróbica pueden ser utilizadas para alimentar la planta que produce los insectos. La necesidad energética puede satisfacerse por energías renovables. Y en segundo lugar, es cierto que se obtienen harinas ricas en proteínas y lípidos de la cría de insectos, pero también se obtiene lo que es denominado FRAS, es un estiércol, heces de insectos que estamos estudiando y que parecería tener propiedades muy fertilizantes. Este es el sitio en el cual se instala el criadero de insectos. Esto que ustedes ven acá es una planta de biogás hecho por 5 fermentadores, formado por 5 fermentadores. Este es un sistema de cogenerador que produce energía eléctrica y calor, y aquí se instalará el primer módulo para la cría de los insectos y para dar el punto de arranque, digamos, de partida a este proyecto que ve involucrada tanto la planta agrícola como la planta de biogás y una posible diversificación de la actividad. En conclusión, para resumirles un poco lo que son los conceptos claves de este seminario, hay que recordar que la digestión anaeróbica es una tecnología que ya está desarrollada y que va a permitir y permite producir energía renovable, eléctrica, térmica, pero también biocombustibles. Que el digestato que sale de esa planta es un fertilizante natural perfecto para devolver fertilidad al suelo. Realizar plantas de biogás bien integrados en el territorio es fundamental para poder obtener beneficios ambientales y de economía circular que todos querrían perseguir, digamos. En el futuro, la producción de biogás tendrá que ser central en una empresa agrícola en cuanto va a permitir diversificar las actividades y puede llevar también a muchas entradas económicas y provechos económicos, sobre todo en un sector que no siempre
tiene certidumbres y certezas, la posibilidad de tener plantas de biogás va a permitir tener un camino más para recorrer y seguir. Yo les agradezco muchísimo por haber participado del seminario y obviamente estoy disponible a las preguntas que quieran hacerme para profundizar este tema. Allora, in Italia al momento sono stati stanziati. En Italia, por el momento, se han dado numerosas financiaciones en el último año para promover esta actividad. El hidrógeno verde actualmente puede ser producido a través de fotovoltaico y también utilizar hidrolizadores, pero también puede ser producido partiendo del biometano. Se está arrancando ahora. Actualmente la mayor parte todavía no es verde, aún es gris o azul. Por lo tanto, los proyectos justamente están dirigidos a poder promoverlo. Come dicevo prima, como decía antes, todas estas matrices que son de origen orgánico pueden producir biogás. Lo que sí es necesario hacer es optimizar la mezcla de estas matrices, pero todas las matrices son utilizables para producir biogás, absolutamente todas. un modello, una modellazione, sì. Sí, la utilizziamo nel senso che... Sí, la utilizamos en el sentido que de nuestros test emergen datos de cinética de producción y de las variables que nosotros insertamos dentro de un modelo que nos ayuda justamente a la previsión, no solamente del comportamiento del biogás, pero también del estado de salud de los microorganismos. Bene. Allora, dottore, ha qualche esperienza nell'area di acquicultura sulla produzione di biogas? Acquicultura, non so cosa. Ok, possiamo proseguire con l'altra. Sí, podemos seguir con la otra porque no queda claro qué es aquicultura. Allora, buonissima la sua presentazione e anche la traduzione. In Argentina il metodo di correzione di suoli alcalini nel bacino del Salado, provincia di Buenos Aires, Argentina, è stato sviluppato più di 40 anni fa dall'ingegnere agronomo e sacerdote salesiano Melita, usando una esterocolera, che non so come tradurla veramente, e la biomassa del lavaggio del tambo dell'industria casearia in una scuola agrotecnica di tale comunità. Oggi il problema energetico globale impone la specializzazione e ottimizzazione di queste tecnologie. No. Ok. Che non so cosa sia questo termine. Anch'io. Va bene, e la biomassa del lavaggio del tambo, che è la zona di produzione del latte, in una scuola agrotecnica di tale comunità. Oggi il problema energetico globale impone la specializzazione e ottimizzazione di queste tecnologie. Mi sembra che non sia una domanda, ma sì una riflessione. È un commento, sì. Giusto, giustissimo, sì. E c'era la domanda di Carina Libonatti che non abbiamo fatto. Sì, questa domanda dice, dottore, ha qualche esperienza nell'area di acquicultura, ma non so cosa si riferisce. Acquacoltura, sì. Acquacoltura sulla produzione di biogas. Acquacoltura, coltivazione dei pesci per l'alimentazione umana. Esatto, sì. Allora, ci sono nell'acquacoltura... Allora,
En la acuicultura, un aspecto puede ser el de la recuperación del calor, de modo tal de regular la temperatura para la acuicultura. El otro aspecto podría ser el de la utilización de insectos para la acuicultura, que en Europa está permitido, y obviamente si hay flujos de descartes de la acuicultura, pueden ser utilizados en la producción de biogás, sin duda. Le più basse accettate. Le temperature ambientali non sono un problema perché l'impianto di biogas... Problema porque la planta de biogás, una vez que está regulado alrededor de los 42 grados, es mantenido con la energía térmica del cogenerador. Por lo tanto, no está influenciado demasiado por la temperatura externa. No, mi sono dimenticato di dirlo, sono... Olvidé decirlos, no son cucarachas, sino que son larvas de mosca soldado. Esta tipología de mosca. Ok. In industria del latte, stabulados, non so cosa vuole dire stabulados. So che in Italia ci sono vari casi nell'industria del latte. Allora, se per l'industria del latte vengono... Por industria de tambos se indican los criaderos de los bovinos, por lo tanto de las vacas, para producir leche, sí, en absoluto, está muy difundido, y también está difundido en la industria del lácteo, tambos, sí, de leche y quesos, los descartes que se obtienen de la producción de leche, sueros de leche, claro que son utilizados, sí. Sí. Ok. Se lei ha conoscenza di casi nel quali si applichi l'uso di effluenti cloacali municipali in piante di biogas, in stabilimenti di biogas. Sì, sono... Sí, la pregunta se refiere a las aguas servidas cloacales civiles. Sí, hay muchos depuradores que prevén una parte de digestión anaeróbica de las aguas servidas, de modo tal de obtener biogás, pero se trata casi todo de plantas municipalizadas, o sea, que están al servicio de los ciudadanos. RMV installato. Ok, giusta domanda. Es una buena pregunta. Aquí también hay diferentes soluciones. Si nosotros hablamos de una planta de biogás simple, tenemos que considerar aproximadamente 4 millones de euros por megawatt eléctrico instalado. Si hablamos de biometano, tenemos que considerar aproximadamente 5 millones, 5 euros por megawatt eléctrico equivalente instalado. Non ho capito bene la domanda, però provo a rispondere. Un biodigestore batch, quindi credo di laboratorio, una prova ha durata di 30 giorni, ma non so se è questa la domanda che ho capito, forse è un'altra. Bueno, pasamos a otra. Buongiorno, eccellente la sua presentazione. La domanda che ho è se dentro gli usi di questi impianti di cogenerazione c'è qualche esperienza in uso di piante di biogas assieme a celle di combustibile. Ok, ho capito la domanda. Sì, è stato fatto Sì, comprendi la pregunta. Se hizo un progetto in Italia
para la utilización de celdas a combustible en asociación al biogás y las estamos estudiando nosotros también como perspectiva futura. Se habla pero de plantas pilotos, son plantas pilotos que producen pero que son pilotos por ahora. Nel settore della birra, malta di segale umida come materia prima per la generazione di biogas. Sì, si chiamano Sí, se llaman bagazo cervecero, es un producto muy valedero para la producción de biogás. No hay mucho, pero es muy útil. Concerie per la produzione di biometano? In realtà si tratta di un En settore... realidad se trata de un sector de la curtiembre que es muy particular porque en las curtiembres se utilizan también metales que pueden hacerle mal al digestor y en consecuencia hay que comprender bien el proceso antes de usarlos. Bene. Dottor. Perfetto. Va bene, tutti la ringraziano nel chat. Ok, anche per me è stato un piacere. Fue un placer estar aquí. Agradecemos nosotros, sobre todo, al doctor Garuti por esta excelente presentación y también las exhaustivas respuestas que dio a todos aquellos que intervinieron y que es la demostración de cómo el tema efectivamente es de extrema actualidad y que hace falta una profundización sobre esto y un mayor conocimiento para enfrentar los eventos futuros que se refieren a nuestra vida de todos los días y pudiendo detenernos y poniendo una mayor atención en el ambiente y sobre todo en esta fase reconectándonos tanto con la industria de transformación de los productos, pero también en la fase de la producción agrícola. Puede también darse esto en Italia como en Europa y también en Argentina y en Sudamérica, que hay amplias posibilidades de aplicación y de estudio, en este caso también para lograr mayormente difundir plantas que den respuestas a las exigencias de los diferentes territorios. Yo agradezco una vez más al doctor Garuti, también en de investigación del CR ha especializado en estos temas y justamente les doy cita a todos ustedes al próximo seminario que será en 15 días. Bueno, muchas gracias. Arrivederci.